Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos por venir. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional es un espacio para la lectura y difusión de las voces de nuestra poesía y también para la reflexión en torno al acto poético. Nos interesa generar cruces con otros géneros, con otras artes, con diferentes ejes. Y en esa línea nos proponemos el encuentro de hoy para conversar sobre poesía y narración con dos narradoras como Carla Maliandi y Liliana Hecker, y un poeta y narrador y poeta como Reinaldo Sietecase. Brevemente les quiero contar que tenemos una próxima fecha de Coliseo de Poesía, que es el 17 de julio, donde vamos a hablar sobre poesía y sociedad. Les quiero contar también que los encuentros del Coliseo de Poesía se filman y se suben a la página de YouTube de la biblioteca, por lo que pueden ir a buscar ahí, hay muchísimo material. Y por supuesto, antes de arrancar, agradecer a los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que hacen posible este encuentro, la gente de salas, de diseño, de técnica, de sonido, de comunicación en general, sin quienes no sería posible este encuentro. Dicho esto, voy para cumplir con la formalidad, simplemente a presentar a nuestros invitados de hoy. Empiezo por Liliana Hecker. Ella es novelista, cuentista y ensayista. Junto con Abelardo Castillo fundó y fue responsable de 2 de las revistas literarias de mayor repercusión en la literatura latinoamericana. Ambas cuentan con 2 bellísimas ediciones facsimilares editadas por la Biblioteca Nacional, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Su primer libro de cuentos, Los que vieron la zarza, obtuvo la mención única en el concurso de Casa de las Américas, marcando el inicio de una prolongada y exitosa carrera literaria. Muy prolongada, muchos años. A ese libro le siguieron Acuario, Un resplandor que se apagó en el mundo, Las peras del mal, Zona de clivaje, Los bordes de lo real, El fin de la historia, Las hermanas de Shakespeare, La crueldad de la vida, Diálogos sobre la vida y la muerte de Dios. En 2016, Alfaguara publicó sus cuentos reunidos y en 2019, La trastienda de la escritura, donde narra su trabajo como formadora de escritores. Han pasado por sus talleres grandísimos escritores y escritoras de nuestros tiempos. Coordinó durante muchos años talleres literarios por los que han pasado, bueno, ya lo dije, varios de los mejores autores argentinos de la actualidad. Su obra está traducida a numerosos idiomas. Ella fue distinguida en 2010 con el premio a la trayectoria Esteban Echeverría, en 2014 con el premio Conex de Platino y en 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Cuentos. Reinaldo Sietecase nació en Rosario, es poeta, narrador y periodista. Sus primeros pasos en la literatura y en el periodismo los dio en esa ciudad. En mí se cruzan la bella y la bestia, dice él respecto a esos 2 oficios. Editó su primera revista al finalizar el colegio secundario. En 1981 fue uno de los fundadores del Poeta Manco, un grupo literario que con sus recitales y acciones callejeras desafió la censura de la dictadura. En el año 1984 publicó su primer libro de poemas. En el retorno de la democracia comenzó a colaborar en Radio Nacional. Trabajó en casi todos los medios periodísticos de la ciudad. Integró el grupo inicial de Rosario 12, el suplemento local del diario Página 12 y más tarde escribió columnas para el diario La Capital. A la par, trabajó en distintos programas de radio y se desempeñó como analista de actualidad en Canal 5. En 1998 se instaló en Buenos Aires, a donde fue convocado como editor de la revista 21. Y desde entonces desarrolla sus 2 oficios en la capital del país. Ha publicado más de una veintena de libros entre novela, poesía, crónica, investigación, periodismo, ensayo y teatro. Y acaba de salir su nueva novela, La Rey, por Alfaguara. Actualmente es analista político en Telefe Noticias a las 20, conduce La inmensa minoría en Radio con Voz y escribe en periodismo.com.
Carla Maliandi es dramaturga, escritora, directora teatral y docente. Realizó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes. Estrenó 7 obras de teatro y participó en diversos festivales nacionales e internacionales. A La habitación alemana, traducida al inglés, alemán, francés y portugués, le siguió en 2021 La estirpe, 2 excelentísimas novelas. Actualmente dicta clases en la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a comenzar a charlar. La idea es que podamos conversar. Y para empezar, me gustaba la idea de empezar por el principio. O sea, conocer, preguntarles quiénes fueron los primeros poetas que leyeron, cómo llegaron a ellos, ellas, cómo se fue armando ese mapa de lecturas en poesía, también en narrativa, por supuesto, todo lo que nos quieran contar. Y si hay alguna lectura de esas fundacionales, esos textos que uno lee cuando es joven por primera vez y disparan, bueno, en sus casos, un oficio, una carrera, esos textos que marcan la vida de un escritor o una escritora. ¿Quieres empezar? Ya fui destinada. ¿Por qué me preguntaste? Dale. Ya decidieron que fuera yo y acá estoy. No, lo tengo en la mano, no hay problema. Bueno, yo siempre consideré, cuando me preguntan, ¿te sentiste escritora alguna vez? La verdad que no. Siempre amé la literatura desde que empecé a leer muy tempranamente, desde que era chica. Siempre cuento mi historia desde que a los 6 años y medio en la biblioteca de mi hermana encontré una novela que se llamaba Las niñitas modelo y me sumergí en esa novela y sentí que había descubierto lo más maravilloso del mundo. Y me di cuenta cuando de pronto tenía que venir a esta charla a la que nos convocó Roxana, que en realidad siempre cuento mi historia de lectora como lectora de novelas y de cuentos, y que en realidad desde muy temprano, tan temprano como creo que antes de haberme cruzado con esa novela que se llamaba Las niñitas modelo de la Condesa de Segur, hermosa, yo ya estaba vinculada con la poesía. Mi hermana, 6 años y medio mayor que yo, muy lectora y terrorífica, ella dice que mal me tratás en los cuentos, le digo, todo es poco. Mi hermana, que era gran lectora de poemas, me leía poemas, nunca me voy a olvidar, les cuento esta anécdota para ver cómo de pronto una lectora se puede vincular con la poesía. Mi hermana me leía todos los poemas que le gustaban, yo me acuerdo, esta la puedo contar textualmente, me leyó Cobardía, ¿no?, de Amado Nervo. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul y termina, síguela, gritaron, y que tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Mi hermana me leyó el poema, me dije, ¿te gustó? Y yo tenía que decir sí, porque si no me mataba. Me dice, ¿entendiste? Sí. Bueno, explícame. Y a mí lo único que me había quedado era abrir las heridas que suelen sangrar, porque me había impactado esas heridas que abren. Y bueno, así de esa manera tan violenta. Sos una burra, me decía. ¿Cómo podés decir que te gusta un poema si no lo entendiste? Y yo no tenía ni 6 años siquiera. Eso fue, es decir, muy tempranamente, por las malas, me vinculé con la poesía. Pero a partir de ese momento, en realidad, leí ávidamente poesía. Realmente leí ávidamente. Me acuerdo que tenía en mi casa Los Titanes de la Poesía Universal. Era un libro, lo compré, conseguí una nueva edición,
porque ahí estaba desde El Cuervo de Poe a unos poemas de españoles que eran totalmente narrativos, y Amado Nervo, Bécquer, es decir, Rubén Darío, Alfonsina Storni, estaban en ese libro. Y yo lo leía con una avidez enorme, y a partir de ese libro creo que seguí leyendo poesía siempre. Y es más, yo era muy vaga, nunca hacía los deberes, me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho escribir, pero no hacía los deberes. Y me acuerdo que cuando tenía 10 años teníamos que hacer una portada para la primavera, yo no la había hecho, ya llevaba mucho tiempo, y entonces hice lo que me resultaba más fácil, porque dibujaba muy mal, y escribí un poema. No lo voy a decir, pero escribí, lo recuerdo, pero no. Pero empezaba así: llegó primavera, renacen las flores y las son de 1000 colores y tal. Bueno, toda una serie de lugares comunes, lógico, cuando uno empieza a escribir, escribe así. Pero quiero decir eso, lo que me resultó más familiar y más sencillo fue escribir un poema. La poesía siempre estuvo profundamente vinculada a mí. Acá muy mala, Roxana me dice, sí, sobre todo yo te convoqué porque me acordé de esa anécdota, es cierto, está hasta en Google, si ustedes la buscan, cuando a los 16 años yo descubrí, ya había hecho el ingreso a física, estudié física, descubrí El Grillo de Papel, el número 1, dirigido por 4 desconocidos. Me llamó uno de esos 4 jóvenes desconocidos, que se llamaba Abelardo Castillo. Me encontré con él en el café de mi barrio, Las Violetas. Todos los cafés que yo he recorrido ahora son cafés notables, pero la verdad que son 2 años nomás, no son notables porque estuve ahí. Bueno, nos encontramos en Las Violetas. Yo había mandado al Grillo de Papel un poema y una carta. Y Abelardo me dijo, el poema es malo, pero en la carta se nota que sos una narradora. Es cierto, amo la poesía, no soy gran poeta. Después, si da el tiempo, voy a leer uno de los poquísimos poemas que yo quiero. No es que sea bueno, pero los que leo. Pero sí, les voy varias cosas. Una, amaba, por ejemplo, escribía muchos sonetos, me la pasaba escribiendo sonetos. Por ejemplo, estaba en un bar, tenía que esperar a alguien que no venía, y para entretenerme escribía un soneto. Me acuerdo cuando Abelardo Castillo cumplió 30 años, cosa que a mí me impresionó muchísimo, yo le escribí un soneto. A mi hermana le escribí, yo escribía sonetos, me resultaba natural, siempre leí muchísima poesía. Hubo cierta poesía que me marcó fundamentalmente. Hablo siempre las marcas, sobre todo me refiero a la adolescencia. Un poeta que me marcó profundamente, yo creo que a los 14 años, fue Nicolás Guillén, ¿no? Cuando conocí a Nicolás Guillén, esa manera de contar un mundo terrible, la verdad que me deslumbró. Todavía recuerdo muchísimo sus poemas. Y otro que me marcó profundamente en una línea totalmente distinta es Walt Whitman. Cuando yo leí en Hojas de Hierba, El canto a mí mismo, ¿no? Dije, yo misma me celebro y a mí mismo me canto. Sentí, esto es mío. Y de hecho, yo creo que a Walt Whitman no le molestaría que a veces yo lo citara como yo misma me celebro y a mí misma que me canto. Creo que cuento con su aprobación para hacer esa modificación, porque me sentí muy identificada, ¿no? Esa posibilidad de cantarse a sí mismo. Otras marcas, y enseguida voy a dejar la palabra para Carla y para Reinaldo. Algo que me marcó antes de entrar al Grillo de Papel fue cuando yo tenía 15 años, en una librería de Corrientes. Yo estaba buscando un libro para regalarle a mi hermana y hojeé un libro de poemas que se llamaba El tiempo es un barrio. El autor, desconocido totalmente para mí, era Julio César Silvain. Yo me acuerdo
ese libro fue, Julio César Silvain era un gran poeta. Ahora les voy a hablar, tenía un poema que se llamaba Tan solo por la calle, decía, y de pronto me asombra la vereda. Y ahí yo encontré algo que para mí fue muy importante, que era un poeta argentino contemporáneo, tenía sin duda unos años, pero apenas unos años más que yo, y hablaba de cosas, era un gran poeta, y hablaba de cosas que eran muy cercanas a mí. Después me enteré, yo fui a un campamento en Córdoba, me acuerdo, y una de las chicas, que es una desaparecida, Silvia Jajam, leyó, tenía un libro de otro de esos poemas, de esos poetas desconocidos argentinos que se llamaba Juan Gelman. Y el poeta era, el libro se llamaba Violín y otras cuestiones. Después me enteré al poco tiempo, cuando entré a la revista, que todos esos poetas, Silvain, Juan Gelman, Juana Viñosi, una poeta impresionante, Héctor Negro, pertenecían a un grupo de poetas que se llamaba El Pan Duro. Eran poetas de izquierda, eran una generación nueva de poetas, ¿no? Y eran excepcionales y hablaban de algo que yo sentía muy cercano a mi mundo. Es como si de pronto yo pensara, ese mundo que es mío también es narrable. Es decir, la literatura tal vez puede ser una cuestión mía. Son pequeñas puertas, elementos que tienen que ver con mi historia y que ya antes de haber entrado a la revista, de haber entrado al Grillo de Papel, ahí sí, ya primero que descubrí la narrativa, escribí mi primer cuento y ahí empecé a conocer poetas, la conocí mucho a Juana Viñosi, por ejemplo, ya conocí a Alejandra Pizarnik. Ahí ya mi vínculo con la poesía fue mucho más íntimo, además publicábamos mucha poesía, por supuesto, en la revista. Y quiero decir, después voy a hablar, pero ahora les voy a dejar la palabra yo, algo que me importa mucho y en lo que creo profundamente. Yo creo que, podemos decir, narrador y poeta, pero están totalmente cruzados. Todo narrador tiene cruces en que aparece lo poético. Todo poeta tiene algunos elementos que son narrativos. Afortunadamente, los géneros no son compartimentos estancos, sino que se vinculan, y sobre todo en la literatura actual, la poesía, el teatro, la narrativa, están cruzados continuamente en lo que nosotros escribimos. Después por ahí, si dan los tiempos, voy a hablar más de eso y voy a hablar, o tal vez voy a leer algún poema, no solo, si puedo leer el mío, sino algún poema muy importante, que para mí es importante, o alguno de los que son importantes. Pero por ahora dejo la palabra a mis amigos. Ok. ¿Ya escucharon? ¿Lo ponemos acá? Bueno. Carla, Reinaldo. Carla. Bueno, gracias por venir, gracias Roxana por la invitación. Bueno, la pregunta es más o menos cómo empieza la poesía en la vida. Poesía a tu vida, ¿no? Porque caminos y cómo se arma ese mapa de lecturas. Bueno, yo creo que no es nada fuera de lo común lo que voy a decir. El principio creo que son las canciones. Las canciones cuando sos chico, no solo las infantiles, sino las canciones de los adultos, que yo lo que tengo el recuerdo es de algunas canciones que a mí me hacían pensar, las canciones con letra, que no eran muchas en mi casa porque no se escuchaba mucha música popular, pero sí alguna que me sigue gustando, Chico Buarque, Violeta Parra, que lo que hacían era despertar una especie de imaginario, una pregunta por algo así como unos sentimientos que yo todavía no conocía, ¿no? Unos desgarros del alma que yo todavía no conocía o que no entendía bien de qué estaban hablando. Esto que decís, Liliana, de la metáfora, no entendía las metáforas,
pero sabía que ahí había una forma de decir algo que con las palabras comunes de todos los días no se podía decir, ¿no? O que había una forma otra de poder nombrar esas emociones, esas situaciones, digamos, esas miradas del mundo que me resultaban misteriosas. Incluso en, no sé, canciones mucho más populares. Recuerdo que tenía un vecinito que su mamá escuchaba todo el día, no sé si era Paloma San Basilio, no sé qué era, que era muy, muy desgarrador. Y yo cuando iba a jugar a la casa y él la escuchaba a repetición, escuchaba las canciones, ya entraba en una, no sé, en un patos, en una sentimentalidad que no sabía bien qué era, ¿no? Que me hacía sufrir, pero también la disfrutaba, ¿no? Creo que eso es como el primer contacto, digo, incluso antes de saber leer. Pero sí recuerdo un momento muy, muy puntual que para mí fue como una revelación, que fue en el aula, en primer grado. Ya habíamos aprendido a leer y la maestra dio su primera clase de análisis sintáctico muy, muy básico, sujeto y predicado, ¿no? Y dijo, fíjense que se puede decir el conejo salta en el prado, pero también podemos decir en el prado salta el conejo. Y yo me quedé así como, ¡wow! Es verdad, digo, se puede invertir, se puede poner el sujeto atrás, el predicado adelante. Yo recuerdo ese momento muy, muy claramente, como que algo ahí se me reveló con respecto a la posibilidad de juego que había en el lenguaje. Y que había algo también, más allá de, obviamente, de la relación esta que yo encontraba en las canciones, de la música con las palabras, sino en esa relación de cómo en cierta música, en cierta sintaxis, por supuesto en ese momento no lo pensaba así, se jugaba algo del sentido semántico, no solamente del significado de esa palabra, sino del sentido sonoro de esa palabra, del orden de esa palabra, de la elección de la palabra, ¿no? Nunca me fue muy bien en análisis sintáctico, me fue muy bien siempre en lengua, pero análisis sintáctico nunca me interesó. Pero me acuerdo que esa primera clase de análisis de oraciones me alucinó, ¿no? Esa pavada me reveló un mundo. Creo que puedo decir, no sé, por ahí estoy inventando, ¿no? Pero como que fue el primer contacto con algo así como la poesía. Después, bueno, más de grande, sí, me parece que los libros que más me atraían de la biblioteca de mis papás eran los libros de poesía, y en una antología que hoy estuve pensando, pero no, la verdad que no recuerdo, de poetas argentinos, fue que leí por primera vez a Pizarnik, ¿no? Muy, muy chica, y también me acuerdo del impacto de leerla. Y sí, durante la escuela primaria, creo que sí, finales de la escuela primaria, encontré un libro de antología de la poesía surrealista, que fue otro momento para mí muy importante, que lo traje, ese mismo libro, que es este, que está pobrecito todo cachado. Y que, bueno, fue la primera vez que ni sabía que era el surrealismo en ese momento, ¿no? Pero ni lo había estudiado en la escuela. Pero que ahí también descubrí algo que no veía en el colegio, que todavía no sabía que se podía hacer, ¿no? Y bueno, en este libro que es muy conocido, es la antología de Aldo Pellegrini, ahí leí por primera vez a Eluard, a Breton, a Leonora Carrington, muchos poetas y escritores. Y recuerdo poemas de memoria de este libro, ¿no? O sea, esos poemas que
que te marcaron y que te quedan. Después, ¿sigo un poco? Bueno, claro. no quiero ser pesada. Estaba pensando, cuando hablabas, Sí. cuando hablabas del surrealismo, cómo en general el surrealismo se trabaja como en los últimos años de la escuela secundaria, cuando sí. es un material maravilloso para trabajar con niños. Por supuesto. Sí. Los ¿No? chicos son surrealistas. Claro, no, tenía ese pensamiento, nada más lo quería compartir. Sí. Sí, y después sí recuerdo ya más, a ver, no sé en qué momento se fueron dando las cosas, pero un acercamiento a la poesía a través del teatro, ¿no? No es casualidad que a los dramaturgos griegos se los llamaba poetas, ¿no? No hay, como dice Liliana, bueno, no hay una división tajante, ¿no? En algún momento la poesía lírica perdió popularidad, o la gente se cansó y los poemas empezaron a ser representados, y así empieza el teatro, ¿no? Estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? 5 siglos antes de Cristo. Y con eso, con los griegos, me parece que resurgió otra forma de acercamiento a la poesía, y sí mucho, mucho con el siglo de oro español, ¿no? La fascinación con Calderón de la Barca, con Lope de Vega, con Quevedo. También, digo, textos que recuerdo de memoria, ¿no? Que puedo repetir, digamos. Yo recitaba el Total. monólogo de Segismundo, me lo sabía, Sí, todavía lo sé, sí. pero no lo vamos a recitar. No lo vamos a recitar, no vamos a hacer ese papel. Bueno, más para acá, muchísimo más para acá, pero Lorca tampoco es posible no recordarlo, no decirlo, que no venga todo el tiempo a la cabeza. Bueno, para arrancar, un poco por ahí. No sé, Reinaldo. Bueno, primero gracias, Roxana. A mí me alegra tanto integrar esta mesa. Por la calidad que tiene y porque siempre me siento una especie de paria de la literatura, cargando con el periodismo, ¿no? Por eso siempre digo, soy poeta, narrador y periodista. Vivo al revés, vivo del periodismo. Ahora, por suerte, hace unos años también algún ingreso viene de la literatura, de la narrativa. Y poeta de la poesía viene todo y no viene nada, nunca. Está bueno eso también. A ver, yo tengo una relación con la poesía desde que me acuerdo, pero porque en mi casa se cantaba, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decía Carla, ¿no? El ingreso por la canción, porque siempre desde chico leí narrativa, pero mi padre cantaba, entonces estaba por ahí algo de la poesía siempre presente. Y después un hecho fortuito, que fue la muerte de mi madre cuando yo era adolescente, y que me hizo que acompañara a mi padre un poco más, porque lo veía solo, más golpeado que todos nosotros, a pesar de que para mí fue un hecho muy, muy traumático. Y íbamos a escuchar, en aquel momento, era previo a la dictadura, estaba el furor, seguro te acuerdas, Liliana, de los grupos vocales. Viste que una época, Claro. ¿no? Buenos Los Aires trovadores, el Supay, Buenos sí. Aires 8, las voces blancas. Casi soy un especialista, pero porque lo he vivido. Mi padre iba a ver todo eso. Veníamos a Buenos Aires, yo soy de Rosario, él era bancario, entonces teníamos el hotel de la bancaria muy barato y veníamos viernes, sábado y domingo y veíamos, no sé, cine a la tarde, teatro, hacíamos de todo. Y empezaron a aparecer en esos conciertos poetas. De pronto estabas viendo, no sé, a los trovadores y aparecía Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez. Estos poetas un tanto soslayados por la academia, ¿no? Como poetas menores. Yo los sigo reivindicando fuerte, ¿no? Jaime Dávalos, Leopoldo Castilla, bueno, Manuel J. Castilla, perdón, el Teuco, ¿no? El Teuco también, porque es un gran poeta, pero en aquel momento a Manuel lo he visto.
Y era muy impactante, no sé, yo tenía 15, 16 años y de pronto aparecía Tejada Gómez y decía, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Wow, para mí la primera vez que lo vi fue una conmoción. Primero porque no entendía qué hacía un tipo parado ahí haciendo un texto. Me parecía algo rarísimo, ¿no? Después me fui habituando. Y creo que mi ingreso cuando lo tengo que pensar es por ahí. De ahí me fui a buscar yo poesía, que en mi casa no había más narrativa. Es curioso con eso. Estaban los cancioneros que usaba mi viejo, pero no había libros de poesía. Es curioso porque había libros en mi casa. Y bueno, y ahí muy desordenadamente me empecé a topar con poetas, los poetas de Panduro ni hablar, con Juan Gelman, ¿no? Lo que pasa es que Juan Gelman, claro, no solo era contenido político, era la invención de un lenguaje, ¿no? La lengua dentro de la lengua, ¿no? El gelmanismo, no sé cómo definirlo, y para mí fue un choque muy fuerte. Se lo pude decir a Juan alguna vez, me tocó hacer una cobertura con él en México. El periodismo me ha dado algunas cosas buenas, me ha quitado otras, pero conocerlo a Juan ha sido una de ellas. Y bueno, el ingreso viene por ahí, y de pronto, después con la dictadura, nosotros armamos un grupo de poesía llamado El Poeta Manco, me acuerdo, porque no podíamos publicar en ningún lado, estaba la dictadura y además era imposible publicar. Y cuando empezó la apertura, 81, 82, un poquito empezábamos a ver movimiento, mientras las juventudes políticas salían a pintar Lucha y se van, esas consignas tan claramente vinculadas a lo político. A nosotros se nos ocurrió también pintar paredes, pero con poemas, me acuerdo en Rosario. Entonces pintábamos a los poetas desaparecidos o a los poetas exiliados, ¿no? Y bueno, era esa mezcla de lo que significaba la poesía para nosotros, ¿no? Para mí era acción política también, pero no la poesía política, era acción política la poesía, lo sigo pensando, ¿no? La poesía es una especie de antídoto contra la estupidez. Contra los discursos autoritarios, ¿no? La poesía se levanta contra todo eso. Aún la poesía que está vinculada a la narrativa, yo comparto esto, ¿no? Esto de los géneros hay que dejárselo a los tenderos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué es poesía? ¿Qué es narrativa? ¿Dónde están los límites? Obvio que uno los puede establecer. De hecho, uno compra un libro y sabe si está comprando una novela o un libro de cuentos o un libro de poemas, pero después adentro pasan cosas. Pasan cosas que tienen que ver con... no tanto con el autor, sino con el lector, ¿no? En cuanto a cómo recibe eso. Así que mi ingreso viene por ahí. Por eso siempre defiendo tanto a los poetas de esta oralidad, porque algunos tienen gran calidad, otros no, otros no, así de simple. Pero pensaba en Gelman haciendo sus poemas con Rodolfo Mederos, ¿no? O sea, él también le daba una valoración a esto de decir los poemas, ¿no? De plantarse a lo mejor en un teatro. Y a mí me quedó muy, muy impregnado eso. De hecho, cada vez que puedo, a mí me encanta, a mí me invitan algún músico a leer poesía y allá voy, no me importa. Me parece algo muy entretenido, divertido, me parece que es un lugar de la poesía ese también. Bueno, originalmente, ¿no? El AEDA, diría Marechal, se encargaba de esa actividad. Bueno, y Marechal mismo decía, ¿no? Que la poesía no era la mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas, sino una manera de vivir, una manera de plantarse, ¿no? Y bueno, y todo eso a mí me fue dando una cosa de pertenencia. Digo, yo no sé si voy a escribir como estos tipos, pero voy a escribir, quiero estar acá, quiero estar acá, quiero ser poeta. Y bueno, y todo eso hizo que empezara a leer mucha más poesía, por suerte para mí, porque me ha hecho mucho bien, me sigue acompañando. De hecho, con la muerte de mi madre, que yo no podía ni explicar el dolor que me generaba, haber leído a Miguel Hernández, que me acuerdo compré en la librería Longo, acaba de fallecer Coqui Longo a los 92 años, que fue la persona que me dio ese libro, pues ella guardaba los libros que estaban como prohibidos en un lugar. Es una librería, los que conocen Rosario, es una librería alucinante, es una librería que tiene más de 100 años, es de 1905 creo. Don Longo, ahora no me acuerdo el nombre pila, tenía 2 hijas que estuvieron con la librería hasta que murieron. Una murió a los 102 años y otra a los 92. Y estaban ahí, plantadas. Me estoy yendo por las ramas, pero me acuerdo de cosas de ellas. Una vez fui a decirles porque la librería se caía a pedazos. Y a mí me da una pena porque es muy bonita, de madera. Yo, acá se pone un bar, se acomoda un poco y les va a empezar a ir bien. Entonces les fui a contar la idea, si quería que con algunos amigos intentáramos
Y me dice, ¿el café qué tiene que ver con los libros? Me dice. Bueno, no quería cambiar nada, sí, pero yo no quería cambiar nada, no quería hacer absolutamente nada. Y de hecho no lo hizo, y me imagino que la librería cerrará, lamentablemente, ahora que murió ella. Pero bueno, me dio Perito en Lunas, me dio El rayo que no cesa. Y este Miguel Hernández que decía, por ejemplo, no hay extensión más grande que mi herida, que por doler me duele hasta el aliento, en relación a la muerte de su amigo Ramón Sigé. Y yo digo, wow, se puede decir lo indecible. Y creo que eso es la poesía, ¿no? La posibilidad de decir lo que en principio no se puede decir. Así que bueno, mi ingreso a la poesía fue ese, el Poeta Manco primero, empezamos a hacer una revista después. Y bueno, después también escribir, publicar algunos primeros libros de poesía. Y la narrativa, curiosamente, que yo leía mucha más narrativa, empezó como oficio después, ¿no? Hace nada más que 23 años que escribo narrativa. Poesía escribo desde siempre. En realidad no sé si escribo desde siempre, creo que soy poeta. Y me gusta, me parece que es un lugar, insisto, que va más allá de la calidad poética de las criaturas que uno lanza al mundo, diría Marechal, y que es más una toma de posición, es no sé, es un lugar donde yo me siento cómodo, impregna casi todo lo que hago, por suerte, creo que es, no sé, mi mejor mitad. Si alguna vez tengo que ir a hablar al recepcionista de arriba, como vamos a tener que ir todos, quizás pueda esgrimir algún verso que me salve, o eso espero. ¿Vos querés decir algo? Yo te veo ahí como que querías decir Siempre algo, ¿no? quiero hablar. Siempre, que vos tenés que decir, siempre quiero decir algo. Quería no perder las lecturas que querían hacer, para no dejarlas para el final, porque si no se nos van a escapar. No, de ninguna manera. Las escuchamos. Bueno, no, ante todo yo sí le quería decir, Tejada Gómez lo conocí. Tejada Gómez cuando vino de Mendoza publicó por primera vez en El Escarabajo de Oro. Vino, yo vengo a comerme Buenos Aires, así era Tejada, ¿no? Sí, Era sí. un poeta impresionante que le publicamos, me acuerdo, en El Escarabajo, la verdadera muerte del compadre, que era un Buenísimo. poema impresionante. Y sí, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Mira, lo escuché personalmente por él, porque lo decía en todas las reuniones. Sí, Le salía claro. redondito, porque tenía un ego que mamita querida. Tremendo. Una cosa no quita la otra. Somos todos humanos, los grandes poetas, los narradores, todo. Tenía su ego y era un gran poeta. Sí, Y un yo... performer también. Por supuesto, Sí. no, era impresionante. Él ensayaba. Yo me acuerdo que una vez, eso lo contaba Abelardo Castillo, habían ido, no sé si a Rosario, a dónde, que tenían que actuar los dos. Y Abelardo lo vio frente al espejo, ¿no? Antes de salir al ruedo, ensayando. Pero era un gran... ¿Eh? ¿Cómo? Sí, también con César. Sí, con César, por supuesto, sí, con César Isela, claro. Y les cuento esta anécdota, porque la verdad que las viví todas, es cierto. Tengo 81 años y muy bien vividos. Tejada, una vez, nosotros nos reuníamos, esto no tiene que ver, pero tiene que ver con la poesía, porque en todas esas canciones, por supuesto. Yo también tenía una madre que cantaba hasta el nocturno a Rosario, ella cantaba todo tipo de poemas. Bueno, la poesía viene por muchos lados. Les cuento que en una de esas reuniones del Café Tortón, éramos todos muy jóvenes, Tejada hacía poco que había venido, y entonces vino con su músico, un músico que tenía, que se llamaba Matus. Y Matus venía con su mujer, la negra la llamaba, ahí en el café. Y entonces, bueno, Tejada era Tejada y Matus era el músico. Pero después amablemente le concedieron a la negra que nos cantara un tema, y la negra se puso a cantar Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal. Era la negra Sosa, era Mercedes Sosa. Casi nos caemos redondos. Era una absoluta desconocida. Al poquito tiempo fue a Cosquín y ahí, bueno, vino, era lo más maravilloso que se pueda inventar. Por esos lados también viene la poesía, porque escucharla a la negra Sosa cantar uno de esos temas, ese mismo Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal,
ya está la poesía ahí, ¿no? Yo quería, primero quiero decir, entre los poetas hay una gran poeta que fue mi gran amiga, como lo fue Abelardo Castillo y como lo sigue siendo Silvia Iparraguirre, Irene Grus. Irene Grus fue realmente mi gran amiga, una poeta impresionante, loca como ella sola. Nos entendíamos muy bien hasta el final. Y yo quería, como tenía muchas ganas de homenajearla. Y ella una vez, cuando yo me acababa de mudar, no tenía un centavo, yo un departamento, yo lo amaba, pero estaba sucio, yo me la pasaba limpiando, lavando ropa, hacerlo todo. Y una vez me llamó Irene y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy lavando ropa. Irene me escribió un poema que para mí es de una belleza enorme y entonces tengo muchas ganas de compartirlo y compartir a Irene si encuentro el poema, ¿no? Espérenme un poco porque tengo un lío de cosas. Espérenme. Yo se los voy a leer. El acápite es una frase de mi libro Don Juan de la Casa Blanca. Dice, era lo que Diana más temía, que la realidad irrumpiera. Y el poema dice así, consecuente, ella empezó a lavar su ropa, puso agua en un balde y agitó el jabón con un sentimiento ambiguo. Era un olor nuevo y una nueva certeza para contar al mundo. Mirar cómo se rompen las burbujas, dijo, no es más extraño que mirarse a un espejo. Creía que hablaba para sus papeles y se rió mientras tocaba el agua. La ropa se sumergía despacio y la frotaba despacio a medida que iba conociendo el juego. Decidida, tomó cada burbuja de jabón y le puso un nombre. Era lo mejor que sabía hacer hasta ahora, nombrar y que las cosas le estallaran en la mano. Es maravilloso, es mío ese poema, yo lo siento. Es decir, tener una amiga a la que le decís, yo estoy lavando algo tan terrible, yo estoy lavando ropa, y que escriba semejante poema es realmente un regalo que realmente yo quería compartir con ustedes. Escribí 3 poemas, uno dedicado a mi papá y 2 dedicados al hombre que amo. Voy a leerles uno de ellos. En general no leo mis poemas. Esta es la ocasión. Esta es la ocasión, sí señor. Este poema tiene fecha de enero de 1984, hace 40 años. Y ahora el 18 de julio vamos a cumplir con Ernesto 40 años de vivir juntos. Así que tiene un valor especial. Se lo escribí entonces cuando todavía ni vivíamos juntos. Conocerte es como entrar a una región vedada donde hay un chico de ojos muy azules, despavorido, lujurioso y solo, luchando con dragones que salen de un aljibe, inventándose historias sentado en una puerta, vigilando la noche, escuchando el silencio, esperando mis manos que le ahuyenten terrores de la frente. Mis manos que andaban como locas, solitarias, absurdas, distraídas, huérfanas de tu pelo, desahuciadas. Conocerte es descubrir como una cuenca oculta, inagotable, la sed que duerme o se agazapa debajo de tu sed. Una sed muy antigua que no aplacaba el vino, que no atempera el agua. Sed como de la vida o de un cielo personal y remoto, presentido en las tardes de azul en una casa. Está ahí, yo la veo, persistente, insaciable, entre los huecos que dejan tus palabras. No es tarea fácil, sin embargo, eso de verla, eso de verte a vos, de conocerte, a pesar de vos mismo y tu corbata. Hay que estar muy atenta, acecharte la cara, quererte en cada uno de tus gestos, beberte como sos, de cuerpo entero, con tus trampas de chico, con tus tremendas borracheras, con tus mujeres, tus mujeres,
Están en todas partes. Aparecen en cada recoveco de tu historia, altas, adolescentes, maternales, perversas, formales, corrompidas, virginales, espléndidas. Que vengan todas juntas, no les temo, conmigo no podrán. Las desafío a que sepan, a que realmente sepan eso como un fulgor o como un signo que yo veo en tus ojos a fuerza de mirarlos, hasta entrarte en el alma como se entra en un templo. ¿Acaso saben? ¿Acaso han aprendido el lenguaje sutil y repetible que van fraguando tus manos en mi cuerpo? ¿Sospechan tan siquiera el amor con que nosotros hacemos el amor? Las desafío a que sepan, a que realmente sepan la fiesta cotidiana sin par de conocerte, de saberte de a poco, a fuego lento, piedra a piedra, como el viajero recorre la guarida, el oculto jardín, la hermosa tierra en que por fin va a quedarse para siempre. Conocerte, decía, es dar al fin con el espacio donde puedo acurrucar el cuerpo, acurrucar el alma, descansar de mí misma, entrar en mi rincón de paraíso. Nunca lo leí en voz alta, por eso me emociona, perdón. Bueno, ahora ya está. Ahora no, después puedo hablar más del vínculo de la escritura. ¿Te fue a increpar alguna? Alguna mujer, dice. Sí, la ex mamita querida. Carla, ¿querés compartirnos algún texto de esos fundacionales de los que hablábamos? Sí, pero ahora después de Liliana, no sé. No vale esto. Bueno, no, qué sé yo. Yo no traje nada mío. Nunca. ¿Escribiste algún poema? Sí, pero para mí. No los traje. Tranqui, igual, si preferís, ¿no? Seguimos con... No sé, puedo leer algo de este librito, que es el libro este que les conté, que encontré. El surrealismo. Sí. Está traducido, ¿no? Se debería leer en francés, pero a mí no me da. Y me acuerdo, bueno, que justamente no es el más surrealista de los poetas acá de esta antología, pero que yo recuerdo que leí la nota biográfica y quedé muy impactada, que es Robert Desnos, que murió en un campo de concentración, desnutrido, por tifus, un campo que ya estaba liberado, pero quedó ahí. Y encontraron el poema en un bolsillo de su saco. No solo encontraron el poema, sino que encontraron varias versiones del poema. Entonces en el libro está publicado el poema, supuesto, entero, y las versiones. Y yo me acuerdo ahí también ver eso, ¿no? Cómo se transformaba el texto, qué posibilidades había tenido. No es muy largo. ¿Quieren que lo lea? Sí. Se llama Tanto soñé contigo. Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad. Todavía hay tiempo para alcanzar ese cuerpo vivo y besar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero. Tanto soñé contigo que mis brazos, habituados a cruzarse sobre mi pecho cuando abrazan tu sombra, quizás ya no podrían adaptarse al contorno de tu cuerpo. Y frente a la existencia real de aquello que me obsesiona y me gobierna desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra. Oh, balances sentimentales. Tanto soñé contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie con mi cuerpo que se ofrece a todas las apariencias de la vida y del amor, y tú, la única que cuenta ahora para mí, más difícil me resultará tocar tu frente, y tus labios que los primeros labios, y la primera frente que encuentre. Tanto soñé contigo, tanto caminé, hablé, me tendí al lado de tu fantasma, que ya no me resta sino ser fantasma entre los fantasmas, y 100 veces más sombra que la sombra,
que siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida. Y luego encontraron una versión más pequeña, ahí entre sus cositas, en este campo, que se llama Último Poema, y dice: tanto soñé contigo, caminé tanto, hablé tanto, tanto amé tu sombra, que ya nada me queda de ti. Solo me queda ser la sombra entre las sombras, ser 100 veces más sombra que la sombra, ser la sombra que retornará y retornará siempre en tu vida llena de sol. Muy bueno, hermoso. Bueno, me quiero meter ahora en el centro de la cuestión, ¿no? De la relación entre poesía y narración. Ya dijeron varias cosas, pero la pregunta sería esta: ¿cuáles son, de alguna manera, los puntos de encuentro y desencuentro entre poesía y narración? ¿Cómo entra desde la perspectiva de una narradora, de un narrador, en un texto narrativo una poética? ¿Cómo construye poética un texto narrativo? Y en el caso de tu rol de más poeta, más no de poeta, ¿cómo se construye el poema? Tengo tentación de usar una frase que no se usa en el periodismo, pero sí mucho en la literatura: no sé. Yo lo uso en los dos lados, ¿no? Creo que eso me ha ayudado a preservarme en estos años, por lo menos a preservar mi cabeza. Yo lo tengo como dos ejercicios distintos, son dos aspectos distintos de la literatura. No sé, el poema yo siempre lo percibí como una especie de rayo, ¿no? Viene y es imposible de darle otro formato que no sea el de la poesía. Incluso cuando hay poemas que uno tarda años en escribir, porque de pronto aparece un verso. No sé, yo estuve como 10 años para escribir un poema, un árbol que estaba en mi casa de Rosario, y yo cuando volvía, me costó mucho la primera etapa aquí en Buenos Aires, volvía los viernes a Rosario y hay un mandarino al fondo de mi casa y yo iba y lo tocaba siempre. El primero que tocaba, como llegaba de noche, los viernes a la noche, estaban todos durmiendo, yo iba a dar mi presente al árbol, a avisarle que había regresado, ¿no? Y estaba con esa idea y estuve años. El poema sí, el mandarino, es un poema que habla del mandarino. Sí, después lo puedo leer, sí, cómo no. Pero digo, y de pronto aparece una idea que te sentaste y escribiste el poema, no sé. Tuve algunos poemas largos, no sé, un poema a mi hermana que, no sé, se me cruzó en la cabeza, entré a mi casa y escribí un poema larguísimo sobre mi hermana. Va, larguísimo, largo para lo que yo escribo, no sé, 2 carillas a mi hermana. Pero cuando escribo una novela es otra no sé, otra actitud. Yo ya, no sé, hasta me hago un plan, trabajo, trato de darle una continuidad. Ahora, después hay cosas que se cruzan, no sé. Caparrós a veces me carga y me dice que se me cuelan algunas frases que son más para la poesía que para la narrativa y me las marca. No sé, el otro día me marcó una que decía: la noche es esa parte del día que puede entenderse como un lugar. Y me dice: eso es un poema. Me dice: ¿qué hace acá en un policial? Porque encima escribís policiales, me dice. Pero bueno, yo no sé, yo escribo creo que lo que puedo, la verdad, lo que puedo y como puedo. Así pero reconozco esto de que la idea esta de ir separando qué es una cosa, qué es la otra, lo importante es que sea verdad, que sea bello, que sea verdad y belleza son las dos cosas que deben estar, por lo menos así lo entiendo yo, en la literatura, en un poema o en la prosa. Yo sí creo que la poesía, bueno, puede hacer cualquier cosa, torsiona todo, es algo... no sé, creo que era Blaisten el que decía, ¿no? En la anticonferencia, que era el mínimo común denominador de las cosas bellas, ¿no? Que es imposible de decir de otra manera. Yo creo que cuando hay algo que no hay forma de decirlo de otra manera que con un poema, bueno, eso es poesía. Después hay cosas, de hecho te topás, en general la poesía que a mí no me gusta es cuando yo me di cuenta que eso es otra cosa, que no hacía falta, ¿no? Que podías haberle dado otro formato. Eso es esencialmente lo que y me pasa. Respecto del periodismo, hablas de verdad y me interesa preguntar también por la categoría de verdad. En poesía y en el periodismo, que entiendo que hablamos de cosas distintas, ¿no? O no lo sé.
¿Cómo vivís la relación entre la literatura y el periodismo? Sí. Y la concepción de verdad en relación a esos dos. Son también dos cosas diferentes. A ver, yo escribía poesía y escribía prosa y participaba de revistas literarias cuando ni siquiera soñaba con ser periodista. Yo trabajé en una metalúrgica, trabajé en un banco, trabajé en una imprenta y después apareció el periodismo y me salvó en el sentido de que era algo más cercano a la literatura, ¿no? En el fondo tienen una misma raíz, que es contar. Lo que pasa es que en el periodismo se tiene que contar en principio, no se rían, en base a la verdad de los hechos, ¿no? Hay que decir la verdad en principio, no se puede inventar, no se puede imaginar. El contrato que tenés con el que te escucha, te lee, mira, es ese. Cuando digo la verdad, el tema verdad, obviamente no vamos a poner a discutir sobre los términos filosóficos de la verdad, pero la verdad de los hechos es que cuentes lo que pasó de la manera más cercana posible, con tu mirada, con tu subjetividad, pero sin modificar lo que pasó. Si yo tiro esto al piso, tengo que decir que lo tiré al piso, ¿no? Que Liliana se enojó conmigo y me empujó. Porque si trabajo bien, pregunto a los que están adelante, digo, puedo contar lo que pasó. A eso me refiero. Lo único cierto es que se cayó esto al piso. Eso, después están las miradas sobre el hecho, ¿no? No me voy a poner a hablar de periodismo ahora, que es lo que más me aburre, pero en el fondo no sé, no me hace tanto ruido. Cuando hago periodismo, trato sí de escribirlo de la mejor manera que puedo, con el mismo rigor, tratando de elegir bien las palabras. Ahora, cuando hago literatura, el plan es otro, es imaginar, es inventar, es maravilloso. Pero hay verdad también en eso. Sí, pero está la... Claro. No es la verdad. Exactamente, es la verdad de la ficción, es la verdad de la mentira en todo caso, si querés. Vos creás un mundo ahí, creás personajes y el lector acepta ese contrato cuando se acerca a tu novela, te cree, no sé. Yo ahora en La Rey uso un elemento mágico, estoy jugando mucho con la idea de escribir novelas muy duras, pero que aparezcan cosas que son sobrenaturales, y ver cómo funciona el verosímil con eso. Pero bueno, me tienen que creer. Yo confío que el lector te crea. Si lo hiciste bien, creo que puede funcionar. Pero digo, no me pesa en realidad. Creo que peor sería estar escribiendo después de 10 horas en un banco, qué sé yo, como me ha tocado. Entonces, siento que es más, cuando empecé a laburar en el periodismo, que fue ganar una beca en Clarín, y el primer día dije, yo soy periodista, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero ¿saben por qué lo dije? Porque veía que los tipos escribían una nota y se iban a la casa. Yo digo, esto quiero hacer yo. Yo quiero escribir una nota e irme a mi casa o irme al cine, como pasaba en Buenos Aires, no tener que estar 10 horas laburando viendo si un balance cierra, o no sé, o como lo estaba en la imprenta. La verdad que en realidad ha sido así, ha sido por aproximación. Lo que pasa es que después el periodismo ha tenido un peso, sobre todo el periodismo en los medios electrónicos, tiene un peso que es mayor. Hay gente que ni sabe que escribo poesía. Tengo 8 libros publicados de poesía, pero de hecho muy poco a leer poesía, por ejemplo. Es como que no termina de cerrar. No me quejo para nada, porque a su vez la visibilidad hace que también mucha gente de pronto ve un libro de poesía, mira, este tipo lo conozco, y te compra un libro de poesía. O sea que no me quejo para nada, todo lo contrario. Pero trato de explicar siempre que son variantes diferentes. La ficción es otra cosa. De hecho, y con esto cierro, porque soy medio charlatán, cuando a mí me dicen, uy, ¿cómo escribiste una novela con tanto laburo en el periodismo? Lo que pasa es que cuando yo me siento a escribir literatura, la paso bien, no siento que trabajo. Entonces a lo mejor estoy 8 o 9 horas laburando, pero puedo estar 2 horas más escribiendo porque tiene que ver con esto de inventar, de crear, de generar mundos, me divierte, me hace bien. Yo creo que la literatura le hace bien al que escribe, le hace bien al que lee, ¿no? Al que participa de esos mundos. Por eso no los mezclo, por eso siempre juego con esto de la bella y la bestia, ¿no? A veces no sé, a veces sí tienen hijos, a veces copulan y salen cosas hermosas y cosas espantosas y monstruos espantosos. Le quería preguntar a Carla en relación a los géneros, porque vos sos dramaturga y tenés mucho tránsito en ese género, entonces también, no solo entre poesía y narración, sino entre narración y dramaturgia, ¿no? ¿Cómo vivís vos ese trabajo, esa diferencia, o dónde se encuentran, cómo aparece una poética en un texto dramático, por ejemplo? A ver,
de muchas maneras, me parece, ¿no? En principio yo creo que está el trabajo con la imagen, que en la poesía es fundamental, y en el teatro también, ¿no? Y el teatro un poco se lo debe a la poesía, tal vez, digamos, esa indagación que se hace sobre la imagen, tal vez tenga más que ver con el trabajo sobre la poesía y venga de ahí. En la dramaturgia no sé, como dice Reinaldo, pero sí sé que esto que coincidíamos los tres cuando dijimos, bueno, ¿qué fue lo primero que nos llamó la atención? O cómo nos acercamos por primera vez a la poesía, que era, bueno, se dice algo de una forma que no se podría decir con el lenguaje cotidiano. Digamos, la poesía dice con palabras lo que las palabras no pueden decir. En el trabajo con la dramaturgia pasa algo parecido con respecto a las situaciones, ¿no? Uno piensa, bueno, así como existe un lenguaje ordinario que no vemos, que no percibimos, del que no nos hacemos preguntas, existen situaciones ordinarias que en general no vemos, no nos hacemos preguntas por esas situaciones. Y el dramaturgo, sobre todo, indaga sobre la situación. Y ese es un trabajo parecido al del poeta en ese sentido, ¿no? Pero es un trabajo que tiene otras cosas también, que por ahí la poesía también, ¿no? Pero preguntas sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre las cosas que no tienen que ver con la comunicación verbal, ¿no? Y las transforma en palabras, porque finalmente se escribe un texto dramático, ¿no? Una relación con el cuerpo, pienso, ¿no? Totalmente. Muy distinta. Sí. Además, ¿no? Bueno, el texto para ser dicho, ¿no? Esa palabra que no es solamente para que quede publicada, sino para que viva en el espacio. ¿Qué es esto que decía? Tal vez, no lo sé bien, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la poesía lírica en algún momento en la Grecia antigua se transformó en la poesía dramática, ¿no? ¿Cómo se dio ese paso? Sí, eso me parece que la indagación sobre la imagen es fundamental en la dramaturgia y en la narrativa, no, ni hablar, ¿no? Sí. Tiempo y espacio, la poesía y el teatro, ¿no? Se dan en el mismo, ¿no? El aquí y ahora, digamos. Uh-huh. Sí, eso sí uno piensa en la actuación. Si estamos pensando en la palabra, digamos, yo creo que tanto el teatro como la narrativa participan de lo poético y que la belleza, la intensidad, el horror que produce un buen cuento, ¿no? Es decir, también está comunicando algo que de ninguna manera es explícito. Y en la narrativa, por supuesto, que aparece atravesada la poesía, porque simplemente la poesía está en la realidad. Si algo realmente te impresiona y estás contando a un personaje que te ha impresionado, seguramente esa visión que tiene va a aparecer también en la narrativa. Y yo por supuesto que toda narrativa está atravesada por la poesía. Para mí, si yo quiero condensar digamos, el lugar de un cuento en que es esencialmente poético, hablaría de los finales. Porque el final de un cuento, más allá de lo anecdótico, ¿no? Como decir, eso lo debe saber Paula, porque hablamos de eso la vez pasada, porque di ayer una masterclass en que yo hablaba de que el final, más allá de que sea eso que se dice, el final puede ser abierto, cerrado, bueno, matás al protagonista y el final cerrado. Más allá de esa simplicidad, el final de todo cuento es cerrado, porque hay desde el punto de vista de la escritura, porque hay una construcción de palabras que es lo que termina, en el buen cuento, eso sigue vibrando. Es decir, cuando uno termina un cuento y de alguna manera lo impacta, hay algo que está diciendo y que vamos allá. Y eso, sin duda, participa de lo poético. Además, hay una cuestión. La prosa también tiene música. Y quien escribe prosa sabe que a veces, ¿no?, uno necesita un determinado ritmo y que busca una palabra
¿no? Y entonces dice, no, es brillo, no, pero no es brillo, porque yo estoy buscando otra resonancia, entonces fulgor, no, resplandor. Y entonces, ¿por qué uno desecha? Porque la palabra no es solo la significación que tiene, brillo, resplandor, fulgor quieren decir lo mismo, pero ¿por qué uno busca, tanto si escribe una prosa, un relato, como si escribe un poema o como si escribe una obra de teatro? Uno busca la palabra porque importa esa musicalidad, esa capacidad de, digamos, de vincularse afectivamente a una palabra. Les voy a contar, y respecto de eso que yo decía, de que el final de un cuento sí participa, para mí, de una manera bastante clara con lo poético. Yo estaba terminando mi cuento, Un resplandor que se apagó en el mundo. Y yo sabía cómo terminaba. Es un chico, no les voy a contar de todo el cuento, pero es un chico que tiene una enorme decepción. Un chico que está enamorado de una chica mucho más grande. Le regalaron una cámara fotográfica, quiere fotografiarla y la ve en una escena que para el chico es una decepción terrible, ¿no? Uno traiciona un cuento cuando lo cuenta, no importa, pues si quieren léanlo, no importa. Yo no voy a eso. Voy a que yo ya sabía, anecdóticamente conocía el final, pero me faltaba una palabra. Entonces yo sabía que era que el chico, mira, yo lo traje porque sabía que iba a ilustrar. Pero si lo encuentro va a ser maravilloso. Ustedes ténganme paciencia, ¿no? Yo sabía que el chico quiere fotografiar la luna, que querer fotografiar la luna ya es un imposible, ¿no? Y yo sabía que va a fotografiar decía la blanca, la inalcanzable cara de la luna. Y me faltaba el la, pero sabía que sonaba como la, hasta que encontré la palabra inmutable. Y entonces el cuento termina así. Y eso, quiero leerles para que vean eso que yo creo que es un poco, uno busca la poesía en ese final para que algo trascienda, vaya más allá del final anecdótico. Dice, miró hacia arriba y supo que nunca más iba a llorar. Casi lo mató de felicidad el espectáculo. Y de cara al cielo, buscando una dimensión más alta, un territorio que no pudiera ser corrompido por la vanidad de los hombres, empuñó su cámara y con infinito amor y una nueva esperanza disparó por primera vez el obturador y fotografió la blanca, la inmutable, la inalcanzable cara de la luna. Es decir, sin duda es un final anecdótico, pero al mismo tiempo yo sé que hay una musicalidad, ¿no? Para llegar a la luna. Ya fotografió la luna, yo lo puedo decir. Desde el punto de vista anecdótico estoy diciendo lo mismo, pero yo necesitaba como esa especie de pequeño suspenso que crean las palabras, y ese ritmo que tiene la blanca, fotografió la blanca, la inmutable, la inalcanzable cara de la luna. Es decir, que en ese caso, lo narrativo, que es contar una anécdota, la situación que es fotografió la luna, sin embargo, participa de lo poético, es decir, deja un rastro que va más allá de lo meramente anecdótico. A eso voy cuando digo que lo narrativo, en realidad, muchas veces participa de lo poético, que uno busca esos ritmos, esa música interna del lenguaje. Thomas Mann decía, ¿no?, que la prosa, que la verdadera prosa, por supuesto exageraba, tiraba agua para su molino, ¿no?, que la verdadera música está en la prosa, no en la poesía. No es cierto, por supuesto que no es cierto. Pero les voy a algo muy hermoso que decía Faulkner. Faulkner, gran novelista, también, sobre todo, excepcional cuentista, decía, a lo que todo escritor aspira es a escribir poesía. Si no es capaz de escribir poesía, escribe cuentos. Si no le salen los cuentos, escribe novelas. Bueno, vos te definís generalmente más como cuentista, Sí, ¿no?
Yo me defino como cuentista a la que a veces se le cruza un tema o la necesidad de escribir una novela. Sí, yo creo que construyo la novela en última instancia como escribo un cuento. Así, realmente escribir un cuento es una magia muy especial, ¿no? El cuento apunta a algo al final. Fíjense, cuando uno lee un cuento, ¿no?, que le gusta, no quiere que nada lo interrumpa hasta llegar al final. Cuando uno lee una novela que le gusta, no quiere convivir con la novela, no quiere terminar. Por eso amo las novelas, pero construyo como una cuentista, sí. Porque el cuento tiene algo muy matemático, que viene del cuento, viene también de contar, ¿no? Es que contar tiene eso, de lo que hablaba, no lo invento yo, lo dijo Edgar Poe, es la unidad de efecto, ¿no? Cuando uno cuenta y cuando te cuentan algo, te empiezan y vos querés saber, apunta a algo. Eso es lo que tiene el cuento, eso es lo que le da realmente la unidad y la tensión a un cuento. Por eso construir un cuento es también un trabajo. Es decir, la verdad es que escribir, la literatura es maravillosa, poesía, cuento, novela, y que todo está mezclado y que todo lo utilizamos. Yo no concibo un escritor que escribe novelas y que no tiene una mirada poética sobre la realidad, es decir, te falla algo, todos tenemos, escribamos o no escribamos, hay momentos en que estamos atravesados por ráfagas de poesía, afortunadamente. Bueno, me gustaría pasar a una lectura para no perdernos esa parte, ¿sí? Que cada uno de ustedes comparta algún texto. Le toca a Reinaldo, le toca a Carla y algo más. Algo más te vamos a pedir. Me hizo acordar de Víctor Heredia, con el árbol, la hermana, la mandarina. Ah, me pedían el de mandarino, a ver dónde está. Esta es una antología que publicó Lumen en la pandemia. Estoy buscando ver si tiene el índice acá. A ver si engancho el de mandarino. Había pensado leer otra cosa por eso, pero ya que estoy... ¿Dónde estará? Mandarino de noche, 89. Tuve años dándole vuelta a ese texto, por eso digo, la construcción de la poesía es tan singular. Mandarino de noche. Sombra perfumada, me sobran los ojos para verte. Entro en la casa oscura, guiado por el rastro verde de tus hojas. Cuando nadie lo sabe, abrazo tu madera, te palpo el corazón. Ademán de dulzura, promesa a gajos, alivio en la derrota. Te soñé, niño, refugio de nidos y fantasmas. Un árbol es un árbol, digo, la raíz que sostiene el mundo. Mástil vegetal que se ilumina, cítrica bandera anaranjada. A miles de kilómetros percibo lluvia de semillas, azares señalando el camino. Mandarino de noche, animal que celebra mi regreso, agitando las alas. Otro. Bueno, gracias. A ver, voy a leer un poema raro que... A ver si... Ahí cambié todo ya, ¿no? Tenía elegido 2 poemas que iba a leer. Improvisar. Sí, está muy bien. A ver dónde está Proclama. Hay un poema que yo juego mucho de tanta metida de estos poetas que hacían tanta poesía social, política. En un momento digo, yo voy a hacer un texto que tiene que ver bien político. 153. Se llama Proclama. Digo, yo voy a hacer una proclama. Vamos a pedirle documentos a los policías, voto de pobreza a los presidentes, arrepentimiento público a las vírgenes, sensatez a los conductores de la tele. Vamos a quitarle vanidad a los ricos, hambre a los desesperados, temor a los diferentes, ingratitud a los embajadores. Vamos a reclamarle piedad a los asesinos, memoria a los olvidados, dulzura a los tristes, glamour a las prostitutas. Pediremos lo imposible y pediremos más, que Dios no se convierta en bandera de la muerte, que nadie disfrute lo que no necesita. Y que me ames. Y que me ames. Ya que estamos pidiendo.
Ya que está, claro que sí. Bueno, es un juego, es un juego. 68, pidamos lo imposible. Por eso es un juego, ¿no? Bueno, a un poeta nunca le pidan leer poesía porque viste que se quedan, los poetas leen y leen y leen. Carla, ¿querés leer? Bueno, no sé qué. Yo no traje nada mío. Un poquito de vanidad hay que tener. Un poquito de Carla. Ahí vanidad está, que Carla. Me lo dice el psicólogo. saludable. Me lo dice mi psicólogo. ¿Qué, Manuel Bueno. Bandeira, no? Bueno, ¿Qué? Bandeira dice así. Bandeira. Qué bueno. lamento yo no tenerlo acá, pero ¿Qué el poeta? comienzo de La Estirpe, les quiero contar, el comienzo de La Estirpe, que es la novela 2021, es profundamente poético. ¿No lo tenés para leer? ¿Está publicado en la web el comienzo? Tiene que estar. Fíjate. Es realmente, ¿cómo lamento no tenerlo? Mirá qué bien, una fan, qué bueno. Está todo organizado. Esto Carla. está todo pensado porque es real. Sí. A ver. No tengo. Porque perdón, puse esto en modo avión, entonces. Sí, por favor, porque hasta que yo conecte. Mientras contá qué relación con Bandeira, que a mí me parece un Bueno, poeta porque es una relación impresionante. biográfica. Mira qué bien. Porque estaba pensando a alguna poesía alegre, de un momento alegre. Y Bandeira, que es un poeta de los poetas modernistas brasileños, de la generación del 22, y que yo descubrí en el 22, pero en el 22 de ahora. Y justamente en un momento muy, muy hermoso de mi vida, y dije, bueno, traigo este poema, no sé. Compartinos algo y después te vamos a Bueno. pedir que leas el comienzo de La Estirpe. Mientras yo se le hablo un poquito de Bandeira, mientras ella busca, porque para mí también es un poeta muy importante. Yo estuve un tiempo en Brasil que cambió mi vida porque fui a Brasil porque conocí a un poeta, un amigo mío le compró, mirá cómo es destino y azar, ¿no? Le compró en un bar a un poeta brasilero su librito que estaba vendiendo en los bares. Y me lo trajo, como sabía que a mí me interesaba la poesía, me lo regaló. Y yo en la época en que se escribían cartas. Y le escribí porque me gustó su libro. José Cordeiro Santana. Y le escribí y nos empezamos a escribir. Yo estaba trabajando en un banco en ese momento y él me manda un cassette, época de cassette. Pongo el cassette y él me empieza a hablar, me dice que no nos conocíamos, que me fuera a Brasil, que me dejara joder, que estaba en Río de Janeiro y hablaban varios amigos de él. La mamá de él decía, hijo mío, golpeaba la mesa, tenés un lugar en mi mesa. Y yo estaba trabajando en un banco y renuncié ese hecho, claro, renuncié y me fui a Brasil. Y me quedé como 4 meses y me cambió la cabeza, eran todos poetas. Me cambió la forma de escribir poesía. Yo venía con una poesía más oscura, más solemne, a pesar de que mis poetas preferidos eran Girondo, César Fernández Moreno, Mario Trejo, que fue maestro, pero era más solemne. Y ellos tenían una manera de... Y lo que más me impactó, apenas llegué, había unos carteles, fue en el 86, y era el aniversario de nacimiento de 100 años de Bandeira se cumplían. Y había afiches con el perfil de Manuel Bandeira, que ella va a leer algún texto, con una corona y decía, o amigo du rey, el amigo del rey. Y claro, ¿pero qué es esto? Es todo Río celebrando al amigo del rey, porque Bandeira tiene un poema que se llama Pasárgada, y mis amigos, claro, veían mi interés con esto, me decían que yo podía hacer cualquier cosa. Yo decía, ¿puedo hacer esto? Me decían, vos sos amigo del rey. Usted es amigo del rey. Podés hacer lo que quieras, vos sos amigo del rey. Porque el poema este dice, no lo recuerdo entero, pero dice, eu sou amigo del rey, vos me embora para Pasárgada. Pasárgada es un lugar imaginario, utopía, ¿no? Lazo o amigo del rey. Bandeira va diciendo que él está cansado, triste, mal, pero que siempre tiene la opción de irse a Pasárgada. Entonces va diciendo que allá tiene todo. El ten todo, ten prostituta bonita, ten alcaloide a Pontalle, todas cosas maravillosas tienen Pasárgada. Pero claro, ¿qué le pasa en Pasárgada en un momento? También se empieza a sentir mal y se empieza a poner triste. Y dice, en Pasárgada, vos me embora para Pasárgada, ¿no? Es imposible salir, siempre uno quiere salir de algún lado. Pero bueno, me acordé por eso y me enamoré de Manuel Bandeira ahí de una manera así. Y también se decía que era amigo del rey.
Claro, encima decía rey. Ahora vos podés decir, él sos amigo del rey. Bueno, el poema no lo leo en portugués porque sí, va a ser otro papelón. Se llama No sé danzar, no sé bailar. Unos toman éter, otros cocaína. Yo ya tomé tristeza, hoy tomo alegría. Tengo todos los motivos, salvo uno, para estar triste, mas el cálculo de las probabilidades es una farsa. Y nunca leeré el diario de María Bashkirtsev. Sí. Si ya perdí padre, madre, hermanos, perdí la salud también. Es por eso que siento como nadie el ritmo del jazz band. Unos toman éter, otros cocaína, yo tomo alegría. He ahí por qué vine a este baile de último día de carnaval. Excelente mezcla de sabores. Esta fue azafata, no, fue camarera, y está bailando con el expresidente municipal, tan de Brasil. De hecho, este salón de sangres mezcladas parece el Brasil. Hasta hay la incipiente porción amarilla en la figura de un japonés. El japonés también baila. La hija del industrial de Campos mira con repugnancia a la criolla inmoral. Sin embargo, lo que constituye la indecencia para la otra es chispa en los ojos maravillosos de la muchacha y aquel caer de hombros, pero ella no sabe, tan del Brasil. Nadie se acuerda de la política ni de los 8.000 kilómetros de costa. ¿El algodón del Seridó es el mejor del mundo? ¿Acaso me importa? No hay malaria, ni ataques de chagas, ni parásitos. La sirena suena y batuca el maraca del jazz band. Yo tomo alegría. Perdón, que ahora me vienen tantas, me recuerdo en Brasil, porque decían ellos decían una cosa muy linda. Me dice, porque discutíamos sobre esto. Yo le decía, bueno, lo que pasa es que los poetas del Río de la Plata tenemos otra historia, venimos del desarraigo de la inmigración, los poetas del tango, la mayoría tuvieron ese abandono, ese triple abandono, el abandono de la tierra, el abandono de su familia y el más grave de todo, el abandono de la lengua. Dice, nosotros cargamos con todo eso, no podemos esquivarle. Y ellos me decían, bueno, pero podrían contar lo mismo de manera más alegre. Y tenía un amigo que me decía, mira, hay un poema de Capitán que dice: te esperé 24 horas o más de cada día, te esperé 7 días a la semana sin que un solo día te traer. Bueno, una cosa, o podés decirlo, te esperé 24 horas o más de cada día, te esperé. Bueno, todo es cuestión de ritmo, me dice, también la tristeza. Nosotros también cantamos la tristeza. Pero bueno, para mí fue, hablando de la poesía, estas cosas azarosas, destino y azar quizás, destino y azar, que a mí me cambiaron mucho la perspectiva de la poesía, ¿no? Que la poesía podía abarcarlo todo, que podía decirlo todo de la manera más singular, ¿no? Incluso mezclando eso. Pues yo uso mucho el humor y creo que se lo debo a ellos, se lo debo después del humor, la ironía, el juego, me parece que son territorios. Bueno, no invento nada, ¿no? Nicanor Parra, una tradición, ¿no? Girondo, etc. Bueno, perdón por la irrupción. Sí, necesitamos un pin acá. Lo nombré, pero es uno de mis poetas. No, y el comienzo del libro tiene que leer. Sí, por eso necesitamos un pin. Bueno, gracias. ¿Están seguros que quieren esto? Bueno, Creo que con los dos primeros párrafos se figura. bueno, nos vamos de la alegría brasileña al lloriqueo rioplatense. Se llama El Hospital, el primer capítulo, no digo nada de la novela. El primer intento de hablar es en el hospital. Estoy en la cama, la habitación es blanca y está vacía. A un costado me parece ver una pequeña orquesta, un grupo de músicos vestidos de militares que afinan sus instrumentos y tocan apenas una melodía. Veo también a una nena, tiene cara de india y lleva una batuta en la mano. Con la batuta hace un breve y preciso gesto a la orquesta. La música suena más fuerte. La nena permanece quieta, en silencio, escuchando. Después mueve la batuta en una línea recta que atraviesa el aire. La música para. La nena me mira y ordena: habla.
La orquesta, los instrumentos y la nena desaparecen. Estoy despierta. Trato de llamar a alguien, pero las palabras no me salen. ¿Cuáles son las palabras para llamar a alguien? ¿Qué palabra hará que alguien venga? No sé cómo llegué hasta acá, no me acuerdo de nada ni de nadie. De pronto recuerdo una cosa, la mosca de Rocha. Hay una mosca en las playas de Rocha que cuando pica mete una larva adentro, en un brazo, un pie o cualquier parte que esté desnuda. Duele y se infecta. Para curarse hay que esperar a que el gusano nazca y presionar un pedazo de carne cruda contra la picadura. El gusano, hambriento, debe asomarse entre la piel humana para morder la carne, y así, tironeando con cuidado, uno se lo puede sacar del cuerpo. Ese es el primer recuerdo que tengo en el hospital, el de un verano en Balizas, Uruguay, con un antiguo novio. Pasamos el día entero en la playa, recostados a la sombra de unos arbustos sucios. Mi novio ve una roncha en mi brazo. Al volver al centro, alguien nos explica que la picadura es de una mosca, la mosca de Rocha. Me espanto, siento que me desmayo. Buscamos una sala de primeros auxilios. El médico nos dice que lo de la carne es un mito y me corta la piel con un bisturí. En ese momento tengo 20 años, pero entonces, como si una fuerza invisible me sacudiera en la cama, recuerdo que acabo de cumplir 40, que hubo un gran festejo, alquilaron un salón con una bola espejada y que esa bola espejada me cayó en la cabeza en pleno baile. Quedé paralizada unos segundos y después me desplomé en el piso. Que tengo un hijo, un marido, un departamento en la calle Bonifacio y que estoy internada, aunque no sé desde cuándo. Balbuceo cosas, no puedo decir una frase entera o con sentido. Me toco con la mano izquierda el hombro del brazo derecho y siento la antigua cicatriz de cuando me picó la mosca de Rocha y tuvieron que abrirme la piel con un bisturí. Llevo ambas manos a la frente y advierto la gasa que cubre la herida nueva, la herida que me hice unas noches atrás en mi último cumpleaños. El médico me llama Ana. Ana, estás mucho mejor. Ana, en un par de días te volvés a casa. Ana, todo está saliendo bien. Mi marido y mi mamá están acá, se turnan. Yo despierto y a mi lado a veces está uno y a veces el otro y dicen, descansá, come esto. Comete esto, te mandó saludos fulano, te traje shampoo. Afuera es un día precioso. Me mareo, pero no es nada. Puedo caminar, sentarme en la cama, puedo ir al baño sola y peinarme. También viene una doctora a hacerme preguntas para examinar mi memoria. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es el presidente de la nación? Me cuesta contestar, mezclo las cosas. Pero a medida que pasan los días, las respuestas se ordenan. Puedo decir varias frases enteras. Le cuento a la doctora que estoy soñando mucho con una nena y con una banda de músicos militares y que a veces no son sueños, sino pensamientos. Me escucha, no le da importancia. Parece que los estudios están saliendo bien. Sonríe. Anota algo en sus papeles y dice mañana ya vas a dormir en tu casa. Sí, pero a ver, tengo un ataque. No, Toma. bueno, sí, no. Toma un poquito de agua. Gran comienzo. Ahora tomo agua. A veces, como salí de una gripe, por ahí me da tos. Gran comienzo. Cierro simplemente diciendo, bueno, que es un placer enorme estar acá con Carla y con Reinaldo. Bueno, hablando de un tema que por lo menos para mí no es habitual y que me hizo realmente valorar la importancia de la poesía en la vida aún de aquellos que están caracterizados como narradores. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación. Les agradezco a todos ustedes y realmente, por lo menos salvo esta tos que tuve al final, yo disfruté muchísimo de este evento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ¿no querés leer un poema más? No, si quieren, yo traje Que acá. lo lea. No, Sí. el poema Que lo entero no, lea. pero quiero hacer. De los tuyos. No, de los míos no. Puedo leer el principio del poema. Es largo el poema de mi papá, les digo realmente.
pero bueno, me suena la Sí, nariz. te hicimos leer poesía, está buenísimo, Liliana. Claro, así me encanta. Sí. No, este poema se lo dediqué a mi papá, que murió cuando yo tenía 18 años y que era un tipo realmente genial. Divino, divino. Y entonces les leo el principio, realmente es largo. Les leo, bueno, ahí voy. Ella dice que le decían el rubio y que ganó un concurso de rancheras. Cuenta que él lo olvidó unos carnavales. Era tan distraído. Debía ser el año 1930. Ella dice que cantó por su ausencia. Lo mató en valses largos como álbumes, de esos de amores truncos y de muertas. Es probable. Ella cantaba valses para todo. Me acuerdo en sus faenas, melódico aquelarre de harapientas, de tísicos y guerras. También llevaba flores en la blusa, fraguaba silvestres capelinas y tragedias, añoraba allonar los eucaliptos, su paso y las muchachas con raqueta. Además contó cobres, y después fue mi madre. Ahora ya no canta, pero yo no quería hablar de ella. Ella solo se acuerda que él regresó un verano después de 5 años. Ella dice que lo esperaba y que le dio la mano izquierda. Cuando él se fue de nuevo, también era verano. En el medio hizo cosas. Le regaló un reloj, compró una radio, se fumó unos toscanos hasta el alma, la inmoló para siempre con 2 hijas, me llevó algún domingo a mirar los barquitos a la plaza, hizo letras con sombra, letras grandes, tan grandes y con sombra que eran como palabras. Bailó valses con ella. Él y ella bailaban como si fueran muy hermosos y de antes. Yo entonces los amaba. Además perdió empleos, fue a la feria, se afeitaba a lo grande los domingos, de cabo a rabo, meta mate por las piezas, la mataba a disgustos, se iba, estornudaba, comía porquerías con pimienta, se olvidaba de todo, siempre el mismo. Traía aparatitos pelarvejas, lloraba con Sandrini, decía que mañana todo se va a arreglar. La quiso a ella. Después sigue el poema, pero no se lo voy a leer. Qué hermoso. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Yo quiero leer un Hasta la poema. próxima. Yo quiero leer un poema Bueno, de vamos a despedida. escucharlo. Sí. Estamos No. estimulados. Sí, quiero leer un poema porque tiene que ver con la poesía, para aportar al cierre. ¿Cómo esconder un elefante? Se llama. Es igual a un poeta, solo un poco más grande. Visto de cerca es macizo, pintado a lápiz, inocultable en su propia torpeza. ¿Para qué sirve un elefante? Es igual a un poeta, no sirve para nada. Inútil de tan gris, un mamífero sólido, la conciencia del mundo, una montaña que anda certera y convencida de su porte imponente, de sus debilidades. Cada 15 minutos alguien mata a un gigante. A este ritmo asesino, en pocos años, África quedará huérfana de su memoria prodigiosa. No azotará la tierra el tremendo retumbar de sus patas. Imposible salvarlo de las balas. Solo puede ocultarse un elefante en una manada de parientes. Con el último caído, el motivo trivial del exterminio se fumará de golpe. El marfil de sus cuernos será apenas recuerdo en collares y adornos. La codicia es más grande que cualquier elefante. Sin la bestia suprema cambiará todo. Estaremos más solos que cuando éramos niños y un bicho de ese porte podía balancearse sobre la tela delgada de un poema.